Buenos días a todos y todos. Como ustedes saben, la semana pasada, que fue nuestra primera clase, empezamos a hablar de orígenes de los rayos X, cuáles fueron los precursores, cómo eso se fue desarrollando, lo que era el tubo de Crookes, después la participación de cada uno de las personas en el desarrollo de la tecnología. Bien, entonces hoy vamos a seguir, ya hemos caminado, vimos parte también de la electricidad, parte del equipo, cómo se dividía las distintas partes, los distintos componentes que tiene un equipo de rayos X, todo eso lo hemos visto. Entonces, hoy ya más o menos sabemos lo que son las radiaciones, los efectos que hacían las radiaciones a nivel de la célula, a nivel de los tejidos, todas esas cosas. Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar ya lo que es prácticamente lo que es la radiación. Como yo le decía anteriormente, la radiación no se la inventó Röntgen, la radiación siempre ha existido en la Tierra, desde los orígenes de la vida, siempre ha habido radiaciones. Lo que pasa es que no se habían fabricado, vamos a decirlo así, de manera artificial, pero la naturaleza siempre tenía sus... Bien, como dice aquí, además de la radiación de fondo, natural, el hombre siempre ha estado expuesto a radiaciones. Y hay radiaciones, por ejemplo, en la medicina, hay medicina nuclear, en las industrias, en la investigación, en producción de electricidad, en muchísimas áreas. Las radiaciones ya tienen uso y son frecuentes. Por supuesto, debemos saber que hay que protegerse, que eso tiene sus efectos, tiene sus beneficios, pero también tiene sus efectos colaterales que son bastante complicados después de manejar. Radiación artificial, perfectamente, mírenlo ahí. ¿Alguien me puede leer lo que dicen ahí? Origen de las radiaciones. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Quién lo lee? Caroline, Carla, Laura, cualquiera. Ok. Perfecto, vamos a ver qué dice ahí. Origen de las radiaciones. Las personas están expuestas continuamente a radiaciones ionizantes. Unas proceden de la propia naturaleza y otras por acciones ocasionadas por el hombre. Causas naturales que pueden provenir de tres causas. Radiación cósmica son los protones y las partículas alfa de que llegan a la Tierra cada segundo. Es un 10% de la dosis promedio mundial. Corteza terrestre supone un 14% de la dosis promedio mundial. Organismo mundial, isótopos de carbono y potasio. Es un 52% de la dosis mundial. Causas artificiales se deben a la exposición a diversas fuentes artificiales como exploraciones con fines médicos, viajes en avión, etc. Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando dice exploraciones con fines médicos? Rayos X, supongo. Rayo X, tomografía, todo ese tipo Exacto. Bueno, y una pregunta. ¿La sonografía es radiación ionizante o no? Eso lo veremos más adelante, la sonografía. No. La sonografía, exactamente, esas no son radiaciones ionizantes, por eso se emplean en ginecotetricia, porque no le hace daño al producto. Muy bien, perfecto. Seguimos. Los efectos, esto es importante, que se clasifican en estocásticos y no estocásticos. Ustedes verán lo que quiere decir eso ahora. Miren lo que dice ahí. Léalo a alguien que diga los efectos estocásticos, a ver qué dice. Yo. Sí, está bien. Efectos estocásticos. Los efectos estocásticos, como aquellos para los cuales la probabilidad de que un efecto ocurra, más que su severidad, es función de la dosis sin umbral. La gravedad no depende de la dosis, se relaciona con mutaciones. Eso quiere decir que dependerá, por decirlo así, casi de la susceptibilidad de la persona, porque no depende de la dosis. Habrá personas a las cuales le produzca su efecto y habrá personas a las cuales no le produzca efecto. Esos son los efectos estocásticos, que no tienen umbral, no tienen nivel. Y los efectos no estocásticos, bueno, estos son los estocásticos, como dice aquí, no tienen relación con la dosis, como ustedes ven aquí. Eso.
No tiene relación. Y estadísticamente no hay un umbral, o sea, son muy difíciles de establecer. Son los menos frecuentes los estocásticos. Eso es algo casual. Pero los no estocásticos, eso sí, la gravedad depende de la dosis. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si hay un ataque nuclear, una bomba nuclear, explota un reactivo, explota una planta nuclear, es una gran dosis, entonces a todo el mundo le va a dar. Y eso posiblemente, como dice ahí muy bien, se relaciona con la letalidad, con la capacidad de enfermar, con la capacidad de hacer daño. Los estocásticos no tienen que ver con la dosis. Estos sí tienen que ver con la dosis. Cuando hay una dosis alta a todo el mundo, cuando explota, miren lo que dice ahí, la relación entre la magnitud del daño y la gravedad de la enfermedad es directa y se producen en un plazo relativamente breve. Cuando explota una bomba, cuando hay un reactor nuclear, eso es rápido. Eso no es un asunto de que toma tiempo, que no toma tiempo. Eso es inmediatamente que se ven los efectos. Esos son los efectos no estocásticos. Hay un umbral a partir del cual hace daño a todo el mundo, lo va a afectar. Esos son efectos no estocásticos. Muy bien. Entonces, ahora seguimos. Esto es una planta que está emitiendo constantemente. Miren aquí cómo lo compara, como si fuera un cartucho, que estas son las radiaciones ionizantes. Entonces, vamos ahora en función del equipo a verlo ya directamente. Vamos a enfocarnos propiamente en lo que es el equipo. Podríamos decir que a partir del equipo se dividen las radiaciones en tres tipos. La primaria o útil. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que me explique qué quiere decir la radiación primaria o útil. ¿Qué a ustedes se le ocurre? La que sale de la cabeza del cono, ¿verdad? Esa es la primaria o útil. Esa es la radiación primaria. Esa es la que nos sirve a nosotros para hacer radiografía. La otra, la secundaria, es cuando rebota con la cabeza del paciente, con el cabezal del sillón o con la pared. Esa es secundaria. Y por escape, las que se fugan, por decirlo así, en la cabeza del equipo, por fallas en el blindaje del equipo. Ya ustedes ven. ¿Cuáles son entonces, podríamos decir, los tres tipos de radiaciones en función del equipo? Dígame alguien. Primaria. La primaria, O la primaria, explícame, ¿qué quiere decir eso, la primaria? ¿De la dónde sale? primaria es la que sale del foco, Exacto, del equipo. exactamente. La secundaria es la que rebota Exactamente. del objeto alcanzado y la que por escape, que es la que La que se fugan, la que se salen, porque ustedes saben que sale. estamos hablando de unidades medidas en billonésima de milímetros, o sea que eso se fuga por cualquier sitio. Entonces, esas son, vamos a decir, los tres tipos de radiaciones que tenemos: primaria o útil, secundaria y por escape. Muy bien. Mírenla aquí. Ustedes ven la 1, esta es la que sale de aquí de la cabeza del equipo, que va directamente, choca con la cabeza del paciente. Esa se forma la 2. Y la 3, ustedes ven la cabeza del equipo por la que se fuga por cualquier parte. Afortunadamente, ya los equipos tienen bastante blindaje y son pocas las radiaciones por escape, las mínimas. La 1, primaria o útil. La 2, cuando choca con la cabeza del equipo. Y la 3, la que se escapan por fallas en el blindaje, en el aislamiento del equipo. Exactamente. Eso está clarito, ¿verdad? Profesor, ¿Cómo? Dime. una pregunta. Las terceras radiaciones, Las las, tres, la por ajá, escape. ajá, Sí. ¿tienen alguna consecuencia grave? Porque Pero siempre pasa. claro, pero imagínate, son tan pocas, por eso se aconseja siempre alejarse lo más que se pueda a la distancia, por lo menos 2 metros de la cabeza del equipo, colocarse en el lado opuesto. Ten en cuenta que la primaria útil es la que más daño hace, porque lo otro es prácticamente, vamos a decir, una cantidad insignificante. De todas maneras hay que protegerse, siempre se habla de eso, hay que protegerse, pero es ínfima, es irrisoria la cantidad de radiaciones que escapan, por decir, por falla en el blindaje del equipo. Es muy poco, prácticamente. Mírenlo aquí otra vez. La que es radiación primaria o útil, que es la que sale de la cabeza del equipo, cruza la raya y llega directamente a la placa. Esa es la primaria. La secundaria, cuando choca, a ver, eso,
La secundaria, cuando mira que lo que pasa es que ese dibujito yo lo hice y lo partí en tres. Mira, esa es la secundaria cuando choca con la cabeza del paciente o con el cabezal, lo que fuera, y ya la por escape, que es mínima, como dijimos ahorita. Miren las radiaciones aquí, la pinta como monstruo y cosas esas, porque realmente hay que protegerse, hay que ponerse con todas las precauciones. Mira aquí la cabeza del equipo, esta es la más importante, esta es la primaria o útil. Muy bien. Y eso que ustedes ven ahí, ¿qué es? ¿Alguien me dice lo que es eso? Es un dedo. Un Un dedo. dedo. Un dedo. Oh my gosh. Esa es una fotografía vieja, muy vieja, que yo la encontré y se la puse ahí para recordar. Lo que pasa es que esa fue una fotografía cuando los dentistas, cuando los médicos no sabían los efectos que tenían las radiaciones y sujetaban la placa, metían el dedo, porque recuérdense que yo dijimos en principio que no se pueden detectar por ninguno de los sentidos. Entonces, como no se oía, no se veía, no se olía, no se gustaba, no se nada, entonces agarraron la placa así tontamente. Y eso es un dedo que fue amputado. Es una fotografía muy vieja, pero yo se la pongo ahí como recordatorio para que ustedes piensen que eso realmente tiene sus consecuencias. Eso es un dedo amputado como consecuencia de las radiaciones. Acción nociva de los rayos X. Manifestaciones clínicas. ¿Qué quiere decir eso? Manifestaciones clínicas de los efectos nocivos. Vamos a ver qué es eso. Tradúcame eso al español. ¿Qué ¿Qué quiere serían decir? los síntomas? Más que los síntomas, los signos. Los signos. Dime cuál es la diferencia. Qué bueno que visita ese comentario. ¿Cuál es la diferencia entre signo y síntoma? ¿No sería que los síntomas, que los signos ya son más como físicos? Los signos son las cosas que se ven. Exacto, que se Y los síntomas son las manifestaciones que experimenta el paciente. Una cosa es lo que Que tú se ves, sienten. lo que siente el paciente, esos son los síntomas. Pero signo es lo que se ve. Si está colorado, si está colorado, los síntomas solamente los experimenta quien los sufre. O sea, el dolor de una persona, un síntoma de dolor, un síntoma de otra cosa, tú no lo siente cada persona. Ustedes me entienden, esa es la diferencia entre signo, que es lo que se ve, y síntomas, que es los fenómenos subjetivos, lo que siente el paciente. Eso es importante, tener lo que tiene signos y síntomas. A nivel de sistémico, ¿qué quiere decir eso? Alguien A que nivel de los sistemas. del organismo entero, o sea, de todos los sistemas, exactamente, muy bien. Eso quiere decir que puede producir a nivel sistémico, claro, estamos hablando ya de dosis importantes, pero es bueno saberlo. Dice leucemia, anemia, esterilidad y aborto. Eso a nivel del organismo en general, de los distintos sistemas. Eso es uno. A nivel local, ¿qué quiere decir eso? Cuando hablamos a nivel local, ¿qué querría decir eso, por ejemplo? Eso quiere decir que es en el área donde se recibieron directamente las radiaciones, tú sabes. Porque sistémico quiere decir que se riega en el organismo entero. Pero locales, esos locales hace alusión, por ejemplo, si te irradiaron por un tumor del cuello, por un tumor de mama, donde fuera, en el sitio donde entraron directamente las radiaciones. Una cosa es lo sistémico y otra cosa es las manifestaciones locales. ¿Cuáles son las manifestaciones locales? ¿Qué dice ahí? Dermatitis, alopecia, catarata. Y catarata, ¿verdad? ¿Qué es dermatitis en términos genéricos? como alergia. Una enfermedad en la piel. Alguna Enfermedad de la piel. Vamos a decir un enrojecimiento de la piel, una inflamación, dicho Una así, ebullición de la piel. en la piel. Exacto. Y alopecia, ¿qué es eso? Calvicie. Calvicie, Cabello. pérdida del pelo. Exactamente. Y cataratas es la formación de nubes en el cristalino, en el cristalino del ojo. O sea, le llaman catarata, comparándolo con las cataratas originadas por agua. Pero muy bien, perfecto. Y eso, serotomía, ¿qué quiere decir eso? Boca seca. Exacto, disminución de la producción de saliva. ¿Y qué otro nombre tiene también? Otro nombre que tiene la serotomía. ¿Quién me dice?
También se le llama hipocialia. Hipo con H, hipo como disminución y cialia saliva, o sea, disminución de la producción de saliva. ¿Y qué es lo contrario de serotomía? Lo contrario de boca seca, de hipocialia. Lo contrario, cuando hay, cuando hay exceso de producción de saliva, ¿cómo se llama? Cialorrea. Exactamente. Uno es serotomía hipocialia y el otro es cialorrea. Muy bien, perfecto. ¿Y eso que dice ahí? ¿Dónde está esa flechita? ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? Osteoradionecrosis. La muerte ósea. Por efecto como consecuencia de las radiaciones. ¿Y por qué se produce esa muerte ósea? Recordamos, yo le mencioné a ustedes las 3H. ¿Cuáles eran? Que yo creo que la mencionamos la semana pasada. ¿O no hablamos de eso? Los efectos a nivel de los tejidos. ¿No los mencionamos? Yo creo que no, doctor. Ah, Sí, no, sí, sí. no hablamos de una Le- cosa. No hablamos de una cosa que se llamaba hipoxia, hipocelularidad Eh, e sí, hipovascular. Sí. Ah, acuérdese. Nosotros vamos a estar hablando y estaremos repasando también hacia atrás. Hablamos de, primero, ¿cuál era la manifestación a nivel de las células? A nivel de las células, ¿qué producía? Producía que conversión del agua intracelular en agua oxigenada y modificaciones en el ADN a nivel de las células. Y a nivel de los tejidos, ¿cuál era que producía? Hipoxia, hipocelularidad e hipovascularidad. Es decir, como consecuencia del efecto de las radiaciones ionizantes a nivel de los tejidos, va a haber poco oxígeno, pocos vasos sanguíneos y pocos vasos. Digo, y poco oxígeno, y pocas células y pocos vasos circulatorios, pocos vasos que lleven circulación. Entonces, por eso cae en osteoradionecrosis cuando sobrepasa la dosis que puede soportar el organismo. Entonces, vimos ya sistémicos, locales y ya hay la radionecrosis. Miren aquí, ¿qué ustedes ven ahí? Lo que hablamos, ¿verdad? Miren ahí, el cambio en la modificación en el ADN puede producir hemorragia, náusea, vómito, eritema, o sea, enrojecimiento, alopecia y cáncer. Esas son, a grosso modo, las consecuencias de radiación en exceso. Miren aquí, esto es importante sabérselo, entenderlo. ¿Qué quiere decir eso? Escala de radiosensibilidad celular. Alguien que me puede explicar así, de acuerdo a lo que comprenda por el titular. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. ¿Quién se atreve? Alexandra, cualquiera de las dos, Alexandra, la que quiera. O Daniela, Joseani, lo que fuera. ¿Quién quiere? ¿Quién me dice lo que significa escala de radiosensibilidad? Vamos a ver. ¿Qué quiere? Vamos a ver qué quiere decir eso. Daniela, Francesca, vamos a ver. Bueno, yo entiendo Ok. que son los niveles de radiación, o sea, de sensibilidad hacia la radiación que tiene el organismo comparado con las células, puede ser. Exactamente, No. anda cerca por ahí, pero fíjate a qué se refiere. Que cada tipo de célula, cada tipo de tejido tiene un nivel de sensibilidad. O sea, hay algunos tejidos que son más radiosensibles Y otros que no, son más exacto, difíciles de que llegue la radiación. que le afectan las radiaciones. Pero mira, Exacto. el número uno, ¿cuál es? Las células embrionarias. ¿Qué quiere decir eso? Tradúcame eso en términos médicos, en términos reales, en términos de los daños que pudiera ocasionar las radiaciones en las células embrionarias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué importancia, por decirlo así, tiene eso? Vamos a ver. Puede el feto o el bebé venir con dificultad. Exactamente. Con algún tipo de cambio físico y también, por ejemplo, paladar hendido, mutación. Exactamente. O sea, que eso quiere decir que las células embrionarias
son las más radiosensibles, las que más fácilmente pueden ser afectadas. ¿A eso qué se refiere? Las células genéticas son las células que se está refiriendo a espermatozoides y óvulos también. O sea que también tienen mucha sensibilidad. Fíjense, esos son los dos primeros tejidos. Por eso, después veremos más adelante, hay que tener cuidado en las mujeres embarazadas y en los niños. El primer trimestre del embarazo es el de mayor riesgo. Eso es importante también tenerlo pendiente. Sangre y médula ósea. ¿Cuáles fueron de las secuelas que nosotros vimos ahorita cuando empezamos en la diapositiva antes de esta? ¿Qué decía? Le doy para atrás para que la recuerden o no la recuerden. Hemorragias. Esto. Epa, ya casi estamos, bueno, nos quedan 10 minutos, pero cuando se caiga, no importa, volvemos y entramos. Miren lo que decía eso. Las manifestaciones sistémicas, donde actuaban en la leucemia, o sea, en la sangre, esterilidad y aborto. Anemia, que también es de sangre. Exactamente. Por eso, fíjense. Mírenla. Por eso, las embrionarias, la genética y la sangre y médula ósea. Fíjense, esos son de los tejidos más sensibles. Las células epiteliales también se está refiriendo a las células sanguíneas. Por eso decía anemia, leucemia, porque también son sensibles. Las células epiteliales, por eso vimos, recuerden, la dermatitis, la alopecia, o sea, porque también son sensibles. Ya va disminuyendo. El tejido conjuntivo, que es el tejido que une las demás estructuras, las células tubulares de riñón, ya prácticamente de ahí hacia abajo, ya van siendo menos sensibles. Las células óseas todavía son más resistentes y las células nerviosas y las células musculares ya prácticamente son mucho más resistentes. Quiere decir que los 3 o 4 primeros tejidos son los más radiosensibles. Los demás tienen sensibilidad, pero en menor cantidad, en menor proporción. Eso es importante recordarlo y saber por qué hay que tener cuidado primero con las células embrionarias y con las células genéticas y los demás. Mírenlo aquí. Mientras más diferenciadas son las células, menos sensibles son a la radiación. Por ejemplo, las neuronas, es decir, las células que forman el tejido nervioso, son muy diferenciadas y prácticamente no se pueden reproducir y son muy resistentes, muy radiosensibles. Eso quiere decir eso, que mientras más especializada, mejor soportan las radiaciones. Ahora vamos a ver esto aquí, importante. ¿Qué quiere decir esto? Reversible. Que cuando un tejido es irradiado, puede volver a la normalidad. O parecido a la normalidad. Exactamente, eso es reversible. Eso quiere decir eso, por ejemplo, vamos a ponerlo en una situación que se vive a cada momento. Uno va a la playa y se pasa de sol, se pone rojo, se pone eritematoso, le da una dermatitis, le muchas cosas, pero nosotros los latinos, los dominicanos que tomamos mucho sol, el sol no nos hace gran cosa. Uno vuelve a los 2 o 3 días, vuelve a la normalidad. Quizá una persona que tenga la piel más delicada, que tenga menos melanina, le puede afectar, pero bueno. Lo importante es que esa condición reversible quiere decir que puede volver a su estado antes de haber sido irradiado. Esta otra condición, condicional, quiere decir que está, por decirlo así, está caminando como en el muro, en la muralla china. Si hay una segunda dosis, puede ser que vuelva o que no vuelva. Ya eso está, como dice ahí, condicional a una cosa, a la respuesta de cada individuo. Puede ser que sí o puede ser que no. Es decir, puede ser en una segunda dosis, puede volver o no a la normalidad. E irreversible quiere decir ya, cuando ya está el daño hecho. Eso quiere decir que ya cuando se produce un cáncer, cuando se produce una mutación, cuando se produce cualquier cosa de la que ya habíamos mencionado. Ya lo vieron, hay irreversibles, condicionales, que es así, e irreversible cuando ya no hay vuelta atrás. Mírenlo aquí entonces. Los daños que produce la radiación los podemos dividir en somáticos, si afectan al cuerpo, y genéticos, si afectan a la herencia. Lo ven ahí bien clarito, ¿verdad? Somático,
al cuerpo y genéticos si afectan a los descendientes, a la herencia. Entonces recordar eso, tener siempre pendiente, cuidarse de las radiaciones. Mírenlos aquí. Las células más sensibles son las que se multiplican rápidamente. Lo ven aquí. Léame eso ahí, a ver qué dice ahí. ¿Alguien? ¿Quién lee ahí? Yo puedo. Está bien. Dale, ven. ¿Cuál de las dos? No, aquí arriba ese, por ejemplo, puede leer ahí donde dice la flechita. ¿Qué dice ahí? Ok, efectos de la radiación en las células. Las células más sensibles a la radiación son los que se multiplican rápidamente. Los embriones, en particular, crecen muy rápido y sus células se dividen a un ritmo extremadamente rápido. Exactamente como ustedes ven, sí. Células radiosensibles o células radioresistentes. Exacto. Efectos de la radiación en los tejidos y órganos. La Exactamente. radiación transfiere energía a las moléculas de las células de los tejidos. Como resultado de esta interacción, las funciones de las células pueden deteriorarse de forma temporal o permanente. Exactamente. O sea que puede producir cambios reversibles, condicionales o permanentes. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, miren esto, últimamente ya se le está poniendo mucho interés a la glándula tiroides. Yo no sé si ustedes lo sabían, ya en muchos sitios se le están poniendo protectores para como un protector en la tiroides, sobre todo a las mujeres que a veces tienen que hacerse mamografía para controles, se está protegiendo mucho la tiroides. Los ojos, y como ustedes ven en la médula ósea, pero esto de la tiroides, esto está poniéndose un poco de moda para mujeres ya que tienen cierta edad, que tienen que hacerse controles de mamografía para que no le comprometa la tiroides. Yo no sé, ¿ustedes no habían oído hablar de eso? De la protección de la glándula tiroides. ¿Sí o no? Sí, Bueno, sí, exactamente. bastante. Perfecto, se lo había mencionado exactamente. Muy bien. Entonces déjame ver, quedan 3 minutos. Cuando nos vayamos, no se preocupe, que volvemos, no se me pierdan, que volvemos otra vez. ¿Qué dice ahí? Relación de la edad con la radiosensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es más sensible, el joven o el viejo? Los adultos Normalmente mayores. es mayor. ¿Cómo es? ¿Quién es más sensible? ¿Qué dijimos ahorita? Según dice, es inversamente proporcional a la edad. Ah, En los niños afecta más. exactamente. Recordamos que los niños son más radiosensibles. Eso es inversamente proporcional. El que tiene menos edad es más sensible. El que tiene más edad es menos sensible. Eso es lo que quiere decir inversamente proporcional a la edad. Muy bien. Esto, periodo de latencia. ¿A qué se refiere eso? Dígame. Al lactante. No, no, eso no tiene, latente no tiene nada que ver con la. Periodo de latente es cuánto tiempo dura después de haber recibido, por ejemplo, radiación. ¿Cuánto tiempo? Exacto. Ay, perdón. Para ¿Cuánto tiempo dura la radiación activa? O sea. No, eso es lo que quiere decir. Vamos a decir que hablando de microbiología de enfermedades, es el tiempo que transcurre entre la exposición a los rayos X y la aparición de los efectos. ¿Me entiendes? O sea, eso no es de latente, o sea, el periodo de incubación, el tiempo que transcurre entre el momento que a ti te dieron las radiaciones y la aparición de los efectos, esos periodos. O de los efectos secundarios a la radiación. De los efectos que aparecen, exacto. Periodo de latente o periodo de latencia o periodo en enfermedades, en semiología se llama periodo de incubación, pero aquí no se está incubando nada, pero es el tiempo que transcurre cuando te dieron las radiaciones, cuando tú recibiste las radiaciones y cuando aparecieron los efectos. Eso es periodo de latencia. Puede ser que te la den, que tú recibas las radiaciones ahora y que los efectos te aparezcan en la tarde o en la noche o mañana. Puede ser. Eso se llama periodo de latencia. El tiempo de que transcurre entre la exposición y la aparición. Queda 1 minuto. Si se pierden, si se apagan, no se vayan, que volvemos. Yo lo grabo y entonces volvemos otra vez, pero no se vayan. Periodo de latencia. Bueno, miren aquí las manifestaciones, repasándolas otra vez. Como dice ahí, leucemia, anemia, esterilidad, aborto. Como dice ahí, miren, esto es interesante saberlo.
La dosis promedio para médula es de 0,00.1 a 3 centigrados por película. En consecuencia, es necesario exponer entre 2.000 y 5.000 películas antes de inducir leucemia. Fíjense que tiene muchos márgenes de seguridad, pero como quiera hay que tomarlas en cuenta. De 2.000 a 5.000 películas antes de que aparezca una leucemia. Pero bueno, a pesar de eso hay que tomar precauciones. No se puede uno descuidar. Casi nos vamos, menos de un minuto. Dice aquí, hipersensibilidad de los tejidos fetales. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer trimestre es el que tiene mayor riesgo. Eso es importante. Es la máxima durante los 3 primeros meses del desarrollo. Eso es lo importante a tomar en cuenta. Por eso dice, ¿qué dice abajo en esa segunda línea? Especial cuidado